El día de hoy vamos a ver el tema de enlace químico. Ya les había dicho la clase pasada que vengan repasando algunos elementos, ¿ya? Estoy tomando mi captura. Un momento. Ahora sí. Por favor, me vas a confirmar si es que puedes visualizar mis diapositivas. Si puedes visualizarlas en pantalla completa con una manito flotante. Sí, profesor, sí se visualiza. Listo, entonces eh, voy a compartir clases, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que es el enlace químico, chicos. Si quieres, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo, plin, le tomaste captura, cambiamos de diapositiva. Cuando yo hablo del enlace químico, me refiero a fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr que un sistema sea más estable. En la formación del enlace químico, chicos, van a intervenir los electrones de la capa de valencia, ¿ya? Son los electrones encargados de formar el enlace químico. Ahora, el enlace químico se clasifica en iónico, también llamado electrovalente. Ahora, también en el enlace covalente y en el enlace metálico. Generalmente, en un enlace iónico, la diferencia de electronegatividad es mayor, igual que 1,9. Ojo, generalmente, ¿ah? No siempre. Por ejemplo, a los chicos a qué edad les sale la barba. Algunos a los 18, algunos a los 14, inclusive yo tenía un compañero en el colegio que a los 14 años era bien barbón, a los 14 años. Otros, por ejemplo, que le salió la barba a los 28, como a mí. ¿Ya? Entonces, esto de la diferencia de electronegatividad mayor o igual que 1,9 es algo referencial nomás, ¿ah? No siempre se cumple. ¿Ya? Por eso acá te voy a poner que el enlace iónico generalmente se produce entre un metal con un no metal por transferencia de electrones. Ahora, ¿quiénes eran los elementos metálicos? La clase pasada te indiqué quiénes eran los metales. ¿Te acuerdas los metales? Los metales, ya te lo mencioné en la clase pasada, que te debes aprender son los metales del grupo 1A, 2A y otros de uso común, ¿ya? 1A era el litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio. Los del 2A era berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y los otros de uso común, como por ejemplo el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el hierro, entre otros. Ahora, por otra parte, los elementos no metálicos, los no metales, ¿quiénes son los no metales? El carbono, el nitrógeno, el fósforo, los elementos del grupo 6A y los elementos del grupo 7A. También te dije en la clase pasada que vengas aprendiendo estos elementos porque si no ibas a sufrir bastante. Ya, acuérdate que los elementos del grupo 6A son el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio y los del 7A son el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Ahora bien, cuando los metales se combinan con los no metales, entonces se forma un enlace iónico. A ver, por ejemplo, en el MgO, óxido de magnesio. El magnesio es un metal. El magnesio es un metal, mira. El magnesio es un metal. A ver, si estás ahí, si estás conectado, dime, ¿de qué grupo viene el magnesio? ¿Un metal de qué grupo, ah? A ver, ¿estás ahí? 2A. 2A, correcto. Entonces, del grupo 2A. Entonces, el magnesio es un metal de grupo 2A. Luego tenemos a uno metal, que es el oxígeno. El oxígeno no es un metal por dos cosas. Uno es porque pertenece al grupo 6A, no metal. Y otro es que sabemos que el oxígeno no es un metal, el oxígeno es un gas. El oxígeno es un gas, ¿de acuerdo? El oxígeno es un gas.
Ahora bien, metal con no metal automáticamente te da iónico. A ver, otro ejemplito. En el cloruro de sodio. Mira, el sodio que está aquí es un metal. Pregunta, 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 pregunta. ¿El sodio es un metal de qué grupo? 1A, 1A, 2A. 1A. Exacto. Entonces, correcto. Respuesta correcta. El sodio es un metal y el cloro no es un metal. No metal, no metal. De hecho, en su forma original, el cloro es un gas de color verdoso. ¿Ya? El cloro es un no metal del grupo 7A. Aquí en este grupo 7A está el cloro. Los elementos del grupo 7A son no metales. Listo. Entonces, así tenemos otros ejemplos. Ahora, en el enlace covalente, chicos, generalmente se va a producir ya no por transferencia de electrones, ¿ah? Sino por compartición de electrones. ¿Qué quiere decir compartición? O sea, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das, compartimos. En transferencias, no. En transferencias es que uno le quita al otro. Acá en covalente, no. Hay compartición de electrones entre no metales, entre elementos no metálicos. Por ejemplo, el SO3, mira. El azufre es un no metal. Es un no metal. ¿Por qué es un no metal? Fácil, el azufre pertenece al grupo 6A. Por otra parte, el oxígeno, tampoco es un metal, porque también pertenece al grupo 6A. No metal. No metal con no metal te va a dar enlace covalente. Ahora, otro ejemplo, el CO2. Mira, el carbón no es un metal. El carbono no es un metal. Profesor, ¿por qué no es un metal? Fácil, mira, aquí está. Mira, mira, checa arriba. Aquí está. El carbono no es un metal. Ah, cierto, profesor. ¿Y el oxígeno? El oxígeno tampoco es un metal. De hecho, el oxígeno es un gas. ¿Ya? Es un gas. Además que el oxígeno pertenece al grupo 6A. Entonces, no metal con no metal. Mira, cuando tienes no metales, ¿qué tienes? Enlace covalente. Luego, chicos, tenemos el enlace metálico. El enlace metálico se producen los metales, ¿ya? Ya, se producen los metales entre los cationes metálicos y los electrones deslocalizados. En breve voy a ampliar esta información. Entonces, los enlaces metálicos, por ejemplo, van a ser en estructuras que tengan oro, por ejemplo, en una pepita de oro, en una vara de hierro, en una vara de cobre, por ejemplo, esta vara que está aquí es de cobre, hay puros átomos de cobre, 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 cobre. Entonces, como estos son átomos metálicos, el enlace que predomina es el enlace metálico. Ahora sí, si quieres, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, plin, 0. Le tomaste captura, cambiamos de diapositiva. Vamos al problema número 1. En el problema número 1 te dan 3 proposiciones y de estas 3 proposiciones te dice que determines verdadero o falso. Entonces vamos con la primera proposición. Dice, en la sal de mesa que contiene cloruro de sodio, vamos a analizar el cloruro de sodio, el NaCl. Dice, el compuesto posee enlace covalente. Veamos si eso es cierto o no. Pregunta, ¿el sodio qué es? ¿Un metal o un no metal? Habla, cuéntame, Metal. chisméame. ¿De qué? Metal. Ah, te agarré. ¿Es un metal de qué grupo? El 1A. 1A. Correcto, 1A. ¿El cloro será un metal o es un no metal? No metal. ¿De qué grupo? El 7A. Sí. Respuesta 7A. correcta. Es un no metal del grupo 7A. Entonces, metal con no metal es iónico. Entonces, lo que te va a resultar acá es un enlace iónico. Entonces, esto te va a producir un enlace iónico. Entonces la primera sería falsa, ¿no? Porque la proposición te dice, ¿posee enlace covalente? No, falso, posee enlace iónico. Ya lo habíamos dicho en la diapositiva pasada. Mira, date cuenta, mira. Metal y no metal te produce un enlace iónico. Ah, entonces la primera es falsa.
Porque la proposición te dice que produce enlace covalente y eso es falso, se produce enlace iónico. Luego en la segunda proposición dice la sacarosa, acá me dan la molécula de la sacarosa, la cual la voy a dibujar. Carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Dice, en la sacarosa, el enlace entre átomos, carbono, hidrógeno y oxígeno es covalente. Veamos esto, mira. El carbón no es un metal, ya hace un momento lo dijimos, no metal. El hidrógeno tampoco es un metal. El hidrógeno, de hecho, es un gas. Y por cierto, es el gas más abundante del universo. Por otra parte, al costado tienes el oxígeno. El oxígeno tampoco es un metal. No es un metal, ¿ah? De hecho, el oxígeno es un gas. Y por cierto, es el gas más abundante, pero en la Tierra. Entonces, cuando tienes metales, cuando tienes no metales, cuando tienes elementos no metálicos, entonces el enlace será covalente. ¿Por qué, profesor? Ya te lo había mencionado. Miren la diapositiva anterior. Se produce entre no metales. Ah, cierto, profesor. Se produce entre no metales. No metal, no metal y no metal. Entonces, esto te produce enlace covalente. Entonces, este es un enlace covalente y por lo tanto la proposición sería verdadera. Porque acá te dice, la sacarosa, el enlace entre los átomos es covalente. Sí, es covalente. Todos son no metales. Luego en la tercera dice, en un cable de cobre, imagínate que por ejemplo acá tengas tus átomos de cobre. Entonces, si yo hago un zoom, acá voy a ver puros átomos de cobre, de cobre, de cobre, de cobre, de cobre, etcétera, ¿no? Y yo hago mi zoom. Dice, en el cable de cobre que transporta la corriente eléctrica, sus átomos tienen enlaces metálicos. Claro, porque el cobre es un metal. El cobre es un metal. Como el cobre es un metal, entonces el enlace que se produce es el enlace metálico. Listo, entonces la proposición 3 será correcto y la clave a marcar es falso, verdadero, verdadero. La clave será D de droga. ¿Ya? Entonces le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, plin, 0, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver la regla del octeto, chicos. La regla del octeto es una tendencia de un átomo de obtener 8 electrones en su capa de valencia. Profesor, ¿y por qué un elemento quiere tener 8 electrones de valencia? Porque así logra la configuración de un gas noble, que es un elemento estable. Ahora bien, existen excepciones para la regla del octeto. Por ejemplo, el hidrógeno, el litio, el berilio y el boro adquieren 2 electrones de valencia en vez de 8. En ese caso, se dice que ellos cumplen con la regla del dueto, tienen 2 electrones de valencia. O en todo caso se le llama octeto incompleto. ¿Por qué octeto incompleto? Porque no llegan a tener 8 electrones de valencia, sino 2 electrones de valencia en su capa de valencia, ¿de acuerdo? Acuérdate de estos elementos. El hidrógeno, más adelante te van a preguntar de eso en la pregunta 6 o 7 creo que es. El boro, en la pregunta 7 o 6 creo que te hablan del boro. Dicen, el boro forma el octeto. No, tú vas a poner que el boro forma el octeto incompleto. No llega al octeto porque solamente toma 2 electrones de valencia. Conste que ya te estoy advirtiendo. A ver, déjame ver. Por acá debo tener en qué pregunta te hablan del octeto. Y en la pregunta número 6. Acá según mis materiales, en la pregunta número 6 te van a hablar de esto, del boro. Van a decir, el boro forma el octeto. Ya no llega a formar el boro. Perdón, no llega a formar el octeto. Forma octeto incompleto, porque solamente tiende a obtener 2 electrones de valencia. Luego tenemos que en algunos compuestos, y solamente en algunos compuestos, el fósforo y el azufre superan el octeto. Superan el octeto. En ese caso, como superan el octeto, hablaremos de un octeto expandido. Eso también te hacen referencia en la pregunta número 6. De alguna u otra manera te hacen una que otra referencia. Entonces, si quieres, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo, le tomas de captura, cambiamos de diapositiva.
Ahora vamos a ver el enlace iónico, como te lo había mencionado hace un momento. El enlace iónico ocurre por transferencia de electrones, ¿no? De un metal hacia un no metal. Recuerda que los metales tienden a perder electrones y los no metales tienden a ganar los electrones. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora bien, profesor, ¿quiénes son los metales que debes aprenderte? Ya te las había dicho, 1A, 2A y otros de uso común. Y entre los no metales tenemos al carbono, al nitrógeno, al fósforo, a los elementos del grupo 6A y 7A. A ver, para comprobar que te hayas aprendido los elementos, recuerda que los elementos del grupo 1A, son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Profe, ¿cómo te lo sabes? Memotecnia. Lina quiere robar casa francesa. Estos elementos cuando forman enlaces se estabilizan con carga +1. Luego, claro, y aparte también pertenecen al grupo 1A. Luego, los elementos que pertenecen al grupo 2A, ¿quiénes son? Eh, los del grupo 2A van a ser el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Profesor, ¿cómo se lo sabe? Fácil, digo, Benito maneja carro sonriendo, bailando, rapeando. Los elementos del grupo 2A tienden a ser estables cuando tienden a obtener carga +2. Entonces, mira, los del grupo 1A y 2A son metales. ¿Hay otros elementos metálicos? Sí, el aluminio, el hierro, el oro, el cobre, el titanio, ¿ya? Pero los más, esos ya los otros ya los conoces. Los del 1A y 2A son los que tienes que aprender. Pero, profesor, yo revisando mi tablita periódica, profesor, si yo reviso mi tablita periódica, ahí yo veo elementos eh, como el tantalio, como el dubnio, como el laurencio. Profesor, ¿esos elementos me los tengo que aprender? No, no te los aprendas, porque esos elementos no se suelen usar. No se suelen usar en la vida cotidiana. Nosotros nos aprendemos los elementos del grupo 1A, 2A y los otros de uso común. Ya los de uso común te los irán diciendo de a pocos a lo largo del ciclo. Ahora bien, entre los no metales tenemos al carbono, que está en el lápiz, al nitrógeno que le encuentras en el aire y al fósforo, que lo puedes encontrar en parte en los huesos, en tu cuerpo también, ¿de acuerdo? Ahora, los elementos del grupo 6A sí te lo debes saber, ¿ah? Los elementos del grupo 6A son el azufre, el selenio, el teluro y el polonio. Profe, qué buena memoria, ¿cómo te lo sabes? Acá me falta un elemento. El oxígeno me falta. Oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Profe, ¿cómo te lo sabes? Osito sufre serios temblores polares. Memotecnia, osito sufre serios temblores polares. Ya, estos elementos del grupo 6A tienden a ser estables cuando quieren carga -2. Eso en nomenclatura lo vamos a volver a tocar. Y luego tenemos los elementos del grupo 7A. Los elementos del grupo 7A tú ya los conoces. Ya los conoces. Profe, ¿cuáles son? Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos elementos son estables cuando adquieren carga -1. Date cuenta que los elementos del grupo 6A y 7A son no metales. No metales. Entonces, cuando generalmente un metal se une a un no metal, te da enlace iónico. Entonces, le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Profesor, ¿cómo se aprendió los elementos del grupo 7A? Fumo, cloro, barato y atraco. Eso más dije, fumo, cloro, barato y atraco. Nada más nada. Le tomas captura en la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, plin, 0. Listo, ya le tomaste captura, Seguimos al siguiente diapo. A ver, me hablan de la sal común o cloruro de sodio.
El sodio es un elemento del grupo 1A. Por lo tanto, va a tener un electrón de valencia. El cloro es un elemento del grupo 7A. Como pertenece al grupo 7A, entonces va a tener 7 electrones de valencia. Entonces, el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Los metales tienden a perder los electrones, los no metales tienden a ganar los electrones. Entonces, esto va para aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a suceder esto. Mira, el sodio le pones carga +1. ¿Por qué +1? Porque ha perdido un electrón. Por otra parte, el cloro tiene sus 8 electrones de color negro y el electrón rojo, que era del sodio, que lo ha ganado. Como ha ganado un electrón, entonces le pones carga -1. Ya sabes, cuando un átomo pierde un electrón, se le pone +1. Y cuando lo gana, le pones -1. Entonces, el sodio y el cloro se van a conectar entre sí, mira, por una fuerza, ¿ya? Eléctrica, y esta fuerza que los conecta el sodio y el cloro es un enlace iónico. Habíamos dicho, chicos, que generalmente en el enlace iónico, generalmente la diferencia de electronegatividades es mayor o igual que 1,9. Generalmente esta regla se cumple, no siempre, pero sí muchas veces. Y acá se cumple ello porque mira, ¿cuánto es la diferencia de 3 con 0,9? ¿En cuánto se diferencia? ¿Cuánto se diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, tú que estás ahí. No te vas a dormir, ¿ah? 2,1. Exacto, exacto. Sería 2,1, ¿no? Entonces acá, mira. Entonces, acá te pongo que la diferencia de electronegatividades de 3 con 0,9 es 2,1. Listo, acá tiene la estructura de Lewis del cloruro de sodio. Cuando te digo la diferencia, siempre es al mayor le restas el menor. Por ejemplo, yo tengo 36 años y tú tienes 18 años. ¿Cuánto será la diferencia de nuestras edades? A ver, yo tengo 36, tú tienes 18. ¿Cuánto es la diferencia de nuestras edades? 18. Exacto. Entonces, para hacer ese 18, ¿qué hiciste? A la mayor edad, que es la mía, 36 años, le has restado la menor edad, que es la tuya, 18 años. 36 menos 18, 18. Listo, entonces le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, plin, 0. Listo. Cambiamos de diapositiva. Ahora vamos a hablar de las características generales. Ojo con la palabra generales. ¿Qué quiere decir generales? Que generalmente se cumple, pero no siempre. Hay una que otra excepción. Primera característica es que a temperatura ambientes son sólidos que forman redes cristalinas. ¿Qué quiere decir redes cristalinas? O sea, figuras geométricas regulares. Por ejemplo, esto que está acá es el cloruro de sodio, la sal de cocina, la sal común, ¿ya? Entonces este es un compuesto iónico. Si tú lo verías en un microscopio, de esta manera se ordenarían los átomos de cloro y de sodio. ¿De acuerdo? Entonces sus átomos se forman de manera que se forma un cubo. Ahora bien, otra característica es que son duros y frágiles. Otras características es que poseen altas temperaturas de fusión y ebullición. Por ejemplo, mira, la temperatura de fusión del sodio, del cloruro de sodio, es 801 grados Celsius. Y su temperatura de ebullición del cloruro de sodio es 1413 grados Celsius. Una temperatura altísima, ¿verdad? Una temperatura muy altísima. Por lo tanto, poseen altas temperaturas de fusión y ebullición. Otra es que solamente cuando están fundidos, o sea, en estado líquido, o disueltos en agua se dice acuosos, solamente en esos dos casos son buenos conductores del calor y la electricidad. Otra es que son solubles en el agua. ¿Qué quiere decir que sean solubles en el agua? O sea, se disuelven en el agua. Otro es que no forman moléculas. Ojo, los compuestos iónicos, por favor, entienden, no forman moléculas, sino compuestos iónicos. En una ocasión recuerdo a un doctor en química, habló, no sé, se habría puesto nervioso. Y en una conferencia empezó a hablar dijo, la molécula de cloruro de sodio y todo, ja, 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 ja. Entonces empezamos a reír, pues, inclusive yo, qué malvado. Pero, o sea, bueno, habrán sido los nervios, ¿no? Habrán sido los nervios, ¿no? Entonces el cloruro de sodio no forma moléculas, sino forma compuestos iónicos. ¿Ya? Ahora sí, si quieres le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo, le tomaste captura, cambiamos de diapositiva.
Ahora vamos al problema número 2. En el problema número 2 te hablan de compuestos iónicos. Mira acá, compuestos iónicos, compuestos iónicos, compuestos iónicos, compuestos iónicos, compuestos iónicos, etc. Listo. Dice que con respecto a ello, respondas verdadero o falso según corresponda. O sea, con respecto a los compuestos que tienen enlace iónico. Mira, estos compuestos tienen enlace iónico. Estos compuestos están pintando de amarillo, tienen enlace iónico. A ver, primera dice, son sólidos a temperatura ambiente y poseen red cristalina. A ver, si has tomado la captura, me puedes resolver la primera. Son sólidos a temperatura ambiente y Verdadero. poseen... Verdadero, respuesta correcta. Vamos a la segunda proposición, dice. Estamos hablando de los compuestos que tienen enlace iónico, dice. Sus puntos de fusión y ebullición son relativamente bajos. Falso. Falso. Exacto. ¿Por qué? Porque al contrario, los puntos de fusión y ebullición en los compuestos iónicos son altos, no bajos. La tercera dice, fundidos o en solución son buenos conductores de la electricidad. ¿Verdadero o Verdadero. falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Entonces la clave será B de bichota. Marca, por favor, bichota. Bichota, o sea, B de bichota. Ya, marca bichota. Ya, entonces le toma captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, plin, 0. Listo. Ahora vamos a hablar del enlace metálico. El enlace metálico se fundamenta en la teoría de más de electrones. Imagínate que acá yo tengo una lámina de cobre y le voy a hacer un zoom a este pedacito que está acá. Yo le hago un zoom. Ahí entonces le hago un zoom tan grande que pueda ver el reino cuántico, ¿no? ¿Tú has visto este personaje de los Avengers llamados Ant-Man? Un personaje que se encoge tan, pero tan chiquito. En una de sus películas se encoge tan, pero tan chiquito que hasta puede ver los átomos. ¿De acuerdo? Entonces, ese personaje se encoge tanto y puede ver los átomos. Si nosotros podríamos ver los átomos, cuando los átomos se unen por enlace metálico, ¿qué vamos a ver? Que los átomos metálicos pierden sus electrones. Todo átomo metálico, aquí está, todos estos átomos que están unidos entre metales tienden a perder los electrones. A ver, recuerda. Si un átomo metálico pierde su electrón, ¿cómo se llama? ¿Catión o anión? Cuando un átomo pierde su electrón, ¿qué se llama? ¿Catión o anión? Catión. Catión, ¿no? Ah, entonces acá, como los átomos tienden a perder sus electrones, se forman los cationes metálicos. ¿Ya? Los átomos pierden sus electrones, entonces se forman cationes metálicos. Ahora bien, esos electrones que se pierden van a estar yendo de un átomo a otro, de un átomo a otro. No van a tener una posición fija, van a estar deslocalizados. Y entonces esos electrones que están yendo de un átomo a otro no tienen posición fija, van a estar deslocalizados. Van a estar deslocalizados. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros podríamos entrar al reino cuántico, veríamos como si estos electrones fueran una especie de mar, yendo de un átomo a otro, fluyendo de un átomo a otro. Por lo tanto, nosotros veríamos una especie de mar de electrones. Por eso se dice, el enlace metálico se fundamenta en la teoría del mar de electrones. ¿Qué te dicen? Que en las estructuras metálicas, el enlace metálico se va a formar entre los cationes metálicos y los electrones deslocalizados. Si quieres, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo, le tomaste captura, cambiamos de diapositiva. ¡Plin! Listo, cambiamos de diapositiva. Ahora vamos a ver las características generales. ¿Qué quiere decir generales? O sea que van a haber una que otras excepciones. Generales es que generalmente se cumple, pero hay una que otra excepción. Entonces, primera característica, a excepción del mercurio, los metales son sólidos a temperatura ambiente y poseen brillo metálico. ¿De acuerdo? El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente es líquido. ¿Ya? Es el único metal que a temperatura ambiente es líquido. Y por cierto, es un líquido tóxico. Si vas a tocar mercurio, que por favor utiliza tus guantes. Por favor, utiliza tus guantes porque es tóxico. ¿De acuerdo? Ahora bien, los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. ¿Ya? Ahora, también puedo decir que los metales son dúctiles y maleables. ¿Qué quiere decir dúctiles? Que se pueden convertir en hilos. ¿Qué quiere decir maleables? Que se pueden convertir en láminas. Pregunta. ¿Cuál es el metal más dúctil y maleable que se conoce? ¿Cuál es? ¿Nada? ¿Es en serio? ¿Cuál es el metal más dúctil? El oro. Respuesta correcta.
Definitivamente el oro es el metal más dúctil y maleable que se conoce. Del oro han hecho, imagínate, hasta papel higiénico. Eso ya es vanidad, chicos, hacer papel higiénico de oro. Es más, el oro inclusive hasta se puede comer, ¿ah? Si no me crees, anda, revisa tu Google y ahí vas a ver comida que tiene oro. Vas a encontrar el famoso oro comestible. Es más, si quieres míralo en imágenes Google, pones oro comestible y ahí te van a salir comidas que tienen oro. ¿De acuerdo? Ahora bien, otra característica es que los metales tienen puntos de fusión y ebullición relativamente altos. ¿Ya? Relativamente altos. Entonces, le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo. Cambiamos de diapositiva. Vamos al problema número 3. Dice, los orfebres prehispánicos del antiguo Perú elaboraban verdaderas joyas de arte con metales como el oro, la plata y el cobre. Y eso es cierto, ¿ah? Las culturas prehispánicas, chicos, por ejemplo, los tumis o, por ejemplo, los queros estaban hechos de aleaciones que tenían oro, plata y cobre. Eso ya lo debes saber por el curso de historia, ¿no? El oro, la plata y el cobre. Estos metales generalmente son muy densos. De hecho, son muy densos. El oro, la plata y el cobre son densos, por eso son pesaditos. ¿De acuerdo? Lo malo es que tú solamente a lo mucho habrás cargado 1 gramo de oro, una pepita de oro, ¿no? Creo que en el caso de muchos otros alumnos, a lo mucho tendrás joyas bañadas en oro, pero no las cargado el oro y la plata. Ellos son, cuando tú cargas, cuando tú coges una barra de oro, de plata y de cobre, estos pesan bastante porque son bien densos, ¿ya? Y obviamente de estas aleaciones del oro, la plata y el cobre hacen joyitas, ¿no? Hacen utensilios, ¿no? Para gente adinerada. Dice, estas obras de arte se encuentran en museos nacionales extranjeros o han sido saqueados, destruidos o fundidos por personas inescrupulosas que no valoran la cultura peruana. Seleccione la alternativa que contiene propiedades correctas de los metales mencionados. La primera, ojo que hablamos del oro, la plata y el cobre. Mira, el oro, la plata y el cobre, al ser metales, dice, presentan dificultad para conducir la corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, ¿no? Si son metales, entonces son buenos Eso. conductores del calor y la electricidad, dice. La B dice, posee baja densidad. Brillo metálico. Ya, brillo metálico sí posee, pero baja densidad. Falso. No, chicos, yo te había dicho que el oro, Falso. la plata y el cobre posee alta densidad. Entonces, dije que eran pesaditos, ¿no? Entonces la segunda sería falsa. La B, a ver, responde tú. No forman aleaciones entre dichos elementos. Ya te lo había mencionado. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, Falso. sí forman aleaciones, ¿no? Por ejemplo, lo puedes ver en los queros o en los tumis, ¿no? Peruanos. Entonces, si las 3 primeras son falsas, entonces la única verdadera sería la de dado. Y la de dado dice, ¿posee maleabilidad y ductibilidad? Claro, yo te había dicho, de hecho, que el oro es el metal más dúctil y maleable que se conoce. En sí, todos los metales se pueden transformar en hilos, en láminas, por lo tanto son dúctiles y maleables. Entonces la clave sería de dado. Si quieres, le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora vamos a ver el enlace covalente. En el enlace covalente ya no ocurre por transferencia de electrones, sino por compartición de los electrones de valencia y generalmente se presenta en elementos no metálicos. ¿Ya? Como ambos tienen en los elementos no metálicos tienen electronegatividades semejantes, entonces los electrones se van a compartir. A ver, un ejemplo de compuesto metálico, a ver, vamos a ver el dióxido de carbono en estado sólido, conocido también con el nombre de hielo seco. De hielo seco. El dióxido de carbono, cuando está en estado sólido, se le conoce con el nombre de hielo seco. Entonces, como sabrás, el carbón no es un metal. Este carbón lo puedes encontrar en el lápiz, en la punta del lápiz, ¿no? El oxígeno tampoco es un metal. De hecho, el oxígeno es un gas. Y no cualquier gas, sino el gas más abundante de la Tierra. No del universo, sino de la Tierra. A ver, otro ejemplito, profesor. El agua. El H2O. Más conocido con el nombre de agua. También es un compuesto covalente porque se forma entre no metales. Mira, acá el hielo seco tenías un no metal con un no metal. Ah, ya tienes elementos no metálicos y eso te produce enlace covalente. Lo mismo en el agua.
el hidrógeno no es un metal. El hidrógeno no es un metal. No metal. De hecho, el hidrógeno es un gas. Y es el gas más abundante ya no de la Tierra, sino del universo. Y al costado tienes el oxígeno. El oxígeno no es un metal. No es un metal. Entonces acá le pongo no metal. De hecho, es un gas, pero este gas es el más abundante de la Tierra. Entonces tienes un elemento no metálico con otro no metálico. El enlace entre no metales se denomina covalente. Listo, ahora sí. Te tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1. Plin, zape. Le tomaste captura, cambiamos de diapositiva. Ahora vamos a ver cómo se clasifica el enlace covalente. Por su polaridad se puede clasificar en enlace covalente apolar o puro. ¿Ya? Enlace covalente apolar, ¿qué quiere decir? Sin polos o puros. Es cuando la diferencia de electronegatividad es cero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo el hidrógeno. Como el hidrógeno pertenece al grupo 1A, le pongo un electrón. Imagínate que el hidrógeno se vaya a unir con otro hidrógeno. Como el hidrógeno pertenece al grupo 1A, también pone un electrón de valencia. Ahora bien, si tú revisas tu tabla periódica, la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Aquí también este elemento es hidrógeno, por lo tanto su electronegatividad es 2,1. Entonces, ¿cuánto sería la diferencia de electronegatividades? 2,1 menos 2,1 te da 0. Ahí, entonces la diferencia de electronegatividades es 0. Y acuérdate que si la diferencia de electronegatividades es igual a 0, entonces el enlace covalente se le denomina apolar o puro. Ahora bien, esto se formaría algo así. Mira, el hidrógeno de aquí dio su electrón rojito y el otro hidrógeno dio su electrón celeste. Esto se puede representar, estos enlaces se puede representar de esta manera, o en todo caso, este par de enlaces se escribiría como una línea. ¿Ya? También lo puede representar así. En todo caso, chicos, cuando se forma un enlace covalente polar, la nube electrónica es simétrica. Simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que si lo cortas por la mitad, la parte de la izquierda es igual a la parte de la derecha. Simétrica. Profesor, ¿y por qué simétrica? Porque ambos elementos tienen la misma electronegatividad. La compartición de electrones se realiza por igual. Ahora veamos si tenemos el enlace covalente polar. Polar es que se forman polos y para ello la diferencia de electronegatividades debe ser diferente de cero. Por ejemplo, tengo el hidrógeno cuya electronegatividad es 2,1, si quieres revísalo en tu tabla periódica. Y al costado lo voy a unir con el cloro. El cloro pertenece al grupo 7A, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia. La electronegatividad del cloro es 3. Si quieres, revísalo en tu tabla periódica. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería la diferencia de electronegatividades? Ah, ya sabes, si quieres ver la diferencia de electronegatividades, restas al mayor, le restas el menor. Y esto te sale 0,9. 0,9. ¿De acuerdo? Ah, y entonces 0,9 es diferente de 0. Ah, y entonces este resultado es diferente de 0. Ah, y entonces el enlace que se produce es el enlace covalente polar. Se forma polos. Entonces, ¿qué va a pasar? El hidrógeno acá comparte su electrón con el cloro. Ahí lo puedes dibujar, mira. El electrón rojo se comparte con los electrones de celeste. Ahora bien, recuerda que como el cloro es más electronegativo, o el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, entonces el cloro va a tender a ganar esos electrones porque es más electronegativo. Entonces, al cloro le pones el signo delta negativo, o sea, carga negativa. Es decir, ese cloro tiende a ganar los electrones. Por otra parte, el hidrógeno tiende a perder los electrones. Como tiende a perderlo, le vas a poner carga positiva, delta positivo. ¿De acuerdo? Ah, y entonces, bien lo puedes dibujar así, o ya sabes que cada par de electrones se le puede representar con una línea, ¿no? Cada par de electrones que está aquí lo puedes representar con una línea. Ah, y entonces lo puedes dibujar así. Mira, en vez de ponerle par de electrones, le pones líneas. Listo. Entonces, cuando se produce un enlace covalente polar, la nube electrónica va a ser asimétrica. ¿Qué quiere decir asimétrica? Mira, asimétrica. Asimétrica. ¿Qué quiere decir asimétrica? Fácil, o sea que si cortas por la mitad, la parte de la izquierda es diferente a la de la derecha. Y mira, el cloro es más electronegativo, tiende a ensanchar su nube electrónica, tiende a ganar electrones, por lo tanto tiende a ensanchar su nube electrónica. Por lo tanto, para el lado del cloro, el tamaño de la nube electrónica será más grande. En cambio, por el lado del hidrógeno, como el hidrógeno tiende a perder electrones, entonces su nube electrónica se hace más pequeña, por lo tanto,
el valor, la nube electrónica va a ser más pequeña. Pones carga positiva porque pierde electrones y al cloro le pones carga negativa porque gana electrones. Bien, le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, plin, 0. Le tomaste captura, cambiamos de diapositiva. Luego tienes el enlace covalente normal y el enlace covalente dativo. El enlace covalente normal también se le conoce como enlace covalente no coordinado. Es cuando cada átomo aporta un electrón al enlace. Por ejemplo, mira, acá tienes tu hidrógeno, el hidrógeno pertenece al grupo 1A, le pones un electrón. Luego, si este hidrógeno lo unes con el cloro, ya sabes que el cloro pertenece al grupo 7A, por lo tanto, al cloro dibújale 7 electrones de valencia. Entonces, si esto se uniría, ¿qué va a pasar? Entonces, mira, el hidrógeno, aquí, el hidrógeno aporta su electrón y el cloro aporta su electrón. Date cuenta que el hidrógeno aporta su electrón rojo y el cloro aporta su electrón azul. Cada átomo aporta un electrón al enlace. ¿Ya? A ello se le llama enlace covalente normal. ¿Ya? Y luego tenemos el enlace covalente. Ah, bueno, esto lo puedes escribir así. O ya sabes que cada par de electrones, se le puede representar con una línea, ¿no? Acá. Entonces, acá representarlo con una línea. Luego tengo el enlace coordinado o enlace dativo, donde cada átomo aporta 2 electrones al enlace. Es decir, mira, yo tengo un átomo A y si el átomo A forma un enlace coordinado con el átomo B, ¿qué va a pasar? El átomo A le va a dar 2 electrones al átomo B. Por ejemplo, en el ozono. En el ozono hay 3 átomos de oxígeno. Entonces yo voy a dibujar, mi ejemplo, yo voy a dibujar acá 3 átomos de oxígeno. 1, 2, 3. Y los electrones voy a tratar de distribuirlo de tal manera, chicos, de que se cumple el octeto. ¿Ya? Por ejemplo, el oxígeno pertenece al grupo 6A. Ah, y entonces dibújale 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tiene sus 6 electrones. El otro oxígeno también pertenece al grupo 6A, por lo tanto debe tener 6 electrones, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, ya. Y el último oxígeno también pertenece al grupo 6A. Por lo tanto, dibújale sus 6 electrones, ¿ya? Entonces, voy a poner de moradito. 1, a ver, no, lo voy a dibujar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos electrones los he distribuido de tal manera que cada oxígeno cumpla con el octeto. Mira, tú sabes que cada par de electrones lo puedes representar con una línea, ¿no? Esto lo puedes representar como una línea, esto también como una línea, esto 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 como una línea. Mira, voy a dibujar acá al costado, mira. Este oxígeno tiene 2 líneas. Acá tiene 2 enlaces, 2 líneas. Acá tienes un oxígeno. Acá tienes una línea. Aquí también tienes, mira, 2 electrones. Esto sería una línea. Acá tienes un oxígeno, acá una línea acá, otra línea acá, otra línea acá. 1, 2, 3. Pero, quiero que te des cuenta de algo, mira. Aquí, este oxígeno que tiene electrones rojos, es el único que está aportando los electrones. Date cuenta, mira, este oxígeno del medio es el único que aporta sus electrones rojos. Ah, ya le está dando al otro oxígeno. No es como los enlaces del costado, mira, donde cada uno aporta un electrón. Mira, el oxígeno de la izquierda aporta un electrón azul, el oxígeno de la derecha un electrón rojo. El oxígeno de la izquierda aporta un electrón azul y el de la derecha uno rojo. Ya. En el otro lado no se cumple eso, mira. En el otro lado se cumple que el oxígeno central aporta 2 electrones. Ya, un átomo, mejor dicho, un átomo, que es el oxígeno central, aporta 2
electrones. Y recuerda que cuando un átomo aporta 2 electrones al enlace, se le llama enlace coordinado o enlace dativo. Y entonces, para diferenciar el enlace dativo, se suele colocar una flechita. Eso, al menos los peruanos solemos hacer eso, aunque no es lo correcto. ¿Ya? Pero los peruanos solemos hacer ello. Entonces, si quieres, le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo, le tomaste captura a la diapositiva. Ya le tomaste captura, cambiamos de diapositiva. Ahora, por el número de pares de electrones compartidos, tenemos el enlace covalente simple y el enlace covalente múltiple. Profesor, ¿por qué hay tantas clasificaciones? Mira, el enlace covalente, por ejemplo, habíamos dicho que se puede clasificar uno por su polaridad, ¿ya? Uno por su polaridad. También habíamos dicho que se puede clasificar por la procedencia de electrones y también se puede clasificar por el número de pares de electrones compartidos. Profesor, ¿por qué se puede clasificar de muchas maneras? Es que tú también te puedes clasificar de muchas maneras. Por ejemplo, yo a ustedes los puedo clasificar de acuerdo a su sexo, el sexo femenino y el sexo masculino. Yo, por ejemplo, los puedo clasificar de acuerdo a su estatura, ¿no? Jóvenes que miden 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m o hasta 1,90 m, ¿verdad? También los puedo clasificar de acuerdo a sus notas, ¿no? Los que ingresan y los que no ingresan. Ay, profe, eso dolió. Bueno, es una forma de clasificar, ¿ya? El enlace covalente, chicos, es cuando se comparte un par de electrones. O sea, mejor dicho, cuando ves una línea en los enlaces. Por ejemplo, acá, mira. Acá hay un enlace covalente simple. Hay una línea. Acá también. Aquí también. Acá también. En total hay 4 enlaces simples, ¿ya? También hay enlace simple cuando hay enlace dativo. Mira, acá hay un dativo. Y entonces esto será un enlace simple. Esto que no es dativo también es un enlace simple porque hay una línea y acá también. Entonces acá hay 3 enlaces simples, ¿no? Uno dativo y dos simples, ¿no? Dos normales. Entonces, el enlace covalente múltiple puede ser de 2 formas. Doble o triple, ¿ya? Doble cuando hay doble enlace y triple cuando hay triple enlace. Profesor, ¿cuándo hay triple enlace? Mira, el triple enlace se forman entre los nitrógenos, entre los átomos de nitrógeno o entre los átomos de carbono y nitrógeno. Ya, ese es otro caso. Hay otro caso más, chicos, hay otro caso más. El carbono forma enlaces simples. El carbono también forma enlaces dobles. El carbono también forma enlaces triples. Profesor, ¿yo cuándo sé que el carbono forma enlace simple, enlace doble o enlace triple? Y el problema te debe dar alguna pista. El problema te debe dar alguna pista, alguna sugerencia para que tú sepas el tipo de enlace que se forma. Por ahora, tómale captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo, ahora sí, vamos al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me hablan del cloruro de hidrógeno, cuya fórmula es HCl, el HCl. Y con respecto al HCl, te dice que selecciones la alternativa que contiene la clasificación de este HCl. Entonces, tú ya sabes que el HCl es un compuesto covalente, ¿ya? Porque tienes un elemento no metálico con otro elemento no metálico. Entonces, sabes que ese enlace covalente se puede clasificar de 3 maneras: por la procedencia de los electrones de enlace, por la polaridad y por el número de pares de electrones compartidos. Entonces, vamos a ver por la procedencia de los enlaces. Tienes al hidrógeno. El hidrógeno pertenece al grupo 1A, por lo tanto, dibújale un electrón. Luego, al otro lado tienes el cloro. Mira, el cloro. El cloro pertenece al grupo 7A. Dibújale 7 electrones. ¿Ya? Entonces, te das cuenta, chicos, que cada átomo aporta un electrón al enlace. ¿Ya? Y tú recuerda que por la procedencia de electrones de enlace, mira, acá lo puse anteriormente, mira, por la procedencia, por acá lo puse, por la procedencia de electrones de enlace, el enlace puede ser enlace covalente normal o enlace covalente coordinado. Y entonces,
Aquí también. El tipo de enlace, entonces, podría ser enlace covalente normal y enlace covalente coordinado. ¿De acuerdo? Entonces, como cada átomo aporta un electrón al enlace, ya entonces será enlace covalente normal. Entonces acá puedo poner el primero es un enlace covalente normal. Pero acuérdate que los enlaces covalentes normales también se le llaman no coordinados, porque no son coordinados, no, el coordinado es de abajo. El de abajo es coordinado, el de arriba es no coordinado. No coordinado. Luego, a ver, por su polaridad, recuérdate que pueden ser polares y apolares. Por su polaridad, los enlaces pueden ser polares y apolares. Profesor, ¿cuándo es polar? Cuando se forman polos. Mejor dicho, cuando la diferencia de electronegatividades de los elementos es diferente de cero. En este caso sí existen los polos. Y apolares es cuando no hay polos, es decir, cuando la diferencia de electronegatividades es igual a cero. Listo, a ver, vamos a analizar al HCl. Vamos, arriba ya hice la anotación Lewis, entonces ya no hay necesidad que la razone porque ya la hice arriba. Ya. Para examinar a los elementos por su polaridad, debo saber sus electronegatividades. Felizmente, el problema ya me da la electronegatividad del hidrógeno, es 2,1. Esto es 2,1. Y la del cloro es 3. Ya, entonces, ¿cuánto sería la diferencia de electronegatividad? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? De 3 con 2,1. ¿Cuánto sería la 0,9. 0,9? Y 0,9, ¿cómo que está clasificado? ¿Como polar o como apolar? Polar. Polar. Polar, ¿no? Porque recuerda que si la diferencia de electronegatividad es diferente de 0, entonces el enlace covalente será polar. Entonces acá pongo el enlace covalente. El enlace covalente es polar. Y por último, por el número de pares de electrones compartidos, ya sabes que esto puede ser simples o múltiples, ¿no? Pueden ser simples o múltiples. Ya la había puesto en la diapositiva anterior, mira. Por el número de pares de electrones compartidos pueden ser simples o múltiples. Y entonces acá el enlace covalente puede ser simple o múltiple. Múltiple. Entonces vamos a poner el HCl. Ya lo voy a copiar. Ya lo hice, no es necesario volverlo a razonar. Entonces, aquí. Ya solamente estoy copiando lo que está aquí y aquí. Entonces, date cuenta, chicos, que esto puede ser escrito de la siguiente manera. Cada par de electrones se representa con una línea, ¿no? Acá cada parcito de electrones, tú lo representas con una línea. Entonces, acá, otra línea, otra línea, otra línea. Acá, mira, hay una línea en cada lado. Ya. Si hay una línea en cada lado, el enlace será simple. Entonces, este último es un enlace covalente simple. Por lo tanto, ya tengo la respuesta. A ver, la primera es enlace covalente normal, llamado también no coordinado. El siguiente es enlace covalente polar. Y el siguiente es enlace covalente simple. Entonces, la clave sería La C, de cocaína. Listo, marca la respuesta y ahora sí pueden ir a su receso. Regresamos 12:10. Te tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, ¡plin! Vayan a su receso. Vayan a su receso, vayan a su receso. Regresamos 12:10.